Bien, y el aumento del incremento del combustible ha llevado a varios sectores del país a protestar. Primero lo hicieron los trabajadores del transporte, luego se sumaron los trabajadores de carga, también quienes están a cargo de la distribución en la cadena de alimentación lo han hecho, y finalmente la provincia de Colón se paraliza ante este impacto. A ver, ante tantos frentes abiertos, la pregunta del millón, ¿qué hacen las autoridades para poder lograr ese bienestar a miles y miles de sectores panameños que siguen padeciendo los embates del alto costo de la vida? Pero no conforme con esto, también hay protestas porque los clientes de empresas de energía sienten que nadie los representa. Y, por ejemplo, llevamos 3 semanas dando cobertura en el interior y también en la provincia de Panamá Oeste a los constantes apagones sin que nadie sepa quién tiene que defender sus derechos. Y por ende, la única política que estamos viendo es la aprobación de subsidios, pero no de planes concretos para defender y para garantizar precios más justos o políticas que le permitan tener mayor ingreso a los panameños. Raúl Eduardo Molina, de la Asociación de Consumidores Libres, nos acompaña para analizar este tema. Bueno, y ayer la noticia era si se requieren precisamente de 100 millones de dólares para seguir subsidiando el combustible, no solamente para los trabajadores del transporte, sino también para otros sectores. Y la gran pregunta ¿es esta la única solución? ¿No hay otra manera de enfrentar la crisis que estamos teniendo? Bienvenido, señor Raúl. Buen día, Castalia. Bueno, primero tenemos que aclarar que esto no es una situación provocada por el gobierno, el aumento del combustible. Esto es una situación que nos viene de afuera, siendo Panamá un importador neto de producto refinado de petróleo, porque ni siquiera importamos petróleo. En Panamá no hay una refinería, sino que nosotros importamos productos terminados de petróleo. Aclarado eso, sí tengo que decir que el gobierno, no la administración Cortizo, sino el Estado panameño y los distintos gobiernos que han venido administrando el Estado, se han metido en este dolor de cabeza por su inacción. Debo recordar que el subsidio al tanque de gas tiene más de 45 años, y eso viene de la crisis del petróleo de los años 70, producto de la guerra de Yom Kippur entre Israel, Egipto y otros países árabes. A raíz de esa guerra, los países árabes productores de petróleo decidieron imponer un embargo petrolero a Estados Unidos y los países occidentales de Europa que apoyaron a Israel. Y en ese momento el gobierno nacional decidió crear el subsidio al tanque de gas para mantener el precio estable. Toda la teoría económica, todo el que sabe un poquito de temas de subsidios sabe que los subsidios son una solución temporal. Bueno, sí. En Panamá la temporalidad ya lleva más de 40 años. Lleva más de 40 años. Entonces, exacto, eso no le permite al gobierno margen de maniobra, porque ¿de dónde sale el subsidio al tanque de gas? El subsidio al tanque de gas sale del impuesto a los combustibles, que es de 60 centavos por galón en el caso de la gasolina, sí, y 25 centavos por galón. Dicho esto, Raúl, eso significa que estas propuestas para que se congelen los impuestos del combustible no se puede aplicar. Bueno, a ver, sí se puede aplicar. El punto es que como existe un presupuesto estatal aprobado, y en ese presupuesto está contemplado unos ingresos derivados del impuesto al combustible que van a ser la fuente para cubrir los costos del subsidio al tanque de gas, esto no se puede hacer si no hay una renta sustitutiva. Entonces, la renta sustitutiva, la única que hay es crear un impuesto por otro lado, y eso evidentemente en la situación económica en que está el país en este momento no es viable. Pero sin embargo, vemos que la Asamblea, en este festival de creación de corregimiento, que es gasto público, sí, toda la semana nos amanecemos con que han creado un nuevo corregimiento y el gobierno nacional, lejos de decir, hey, esto no tiene sentido económico, político, administrativo, lo sigue refrendando, claro, porque hay un poder real que emana de la Asamblea y que el Ejecutivo no se atreve a cuestionar. Bien, al final lo que podemos concluir, Raúl, es que es insostenible. Y la crisis provocada por la pandemia empeora la situación. Antes podíamos hacerlo eterno. Llevamos 40 y tantos de años
con el subsidio al tanque de gas de 25 libras. Pero esto es insostenible, o sea, ¿hacia qué políticas debe migrar ya las autoridades del gobierno, tomando en cuenta la crisis actual y las necesidades que tienen las personas que dependen precisamente de precios más bajos? Bueno, pero es que, tienes razón, esto es insostenible y esto muchas personas lo han venido manifestando desde hace rato, pero la desconexión entre la realidad y el gobierno es total, es absoluta. Entonces, eso es lo que explica por qué no se adoptan medidas que desregularicen las trabas y los obstáculos que hay para poner un negocio. ¿Por qué seguimos con un decreto ley que regula el mercado de combustible que lo que hace es legalizar un oligopolio y poner barreras de entrada a nuevos actores que pudiera incentivar la competencia y la competencia generar mejores precios? Tenemos otro oligopolio, o más bien un monopolio geográfico en el mercado de electricidad, y eso es lo que nos conduce a las situaciones que tenemos ahora. La gente que sufre del pésimo servicio de una distribuidora de energía en la región oeste del país tiene toda la razón a quejarse. Así es. Y las autoridades de Panamá no hacen nada para prevenir este tema. Hay paso a otro tema, de análisis, Raúl. ¿De qué nos vale subsidiar el gas, por ejemplo, que no sé hasta cuándo se podrá? Si ese gas lo adquieren personas a las que no tendrían derecho. Lo tienen tienditas, los han decomisado en lavanderías, los han decomisado en restaurantes, los han decomisado cruzando para venderlos allá en Costa Rica, eso por una parte. ¿De qué nos vale tener subsidio en electricidad si el pésimo servicio está acabando con la tranquilidad y la calidad de vida de miles de panameños que no ven tampoco cómo una autoridad como la SEP ponga orden en esta situación? Al final es, el gobierno resuelve con un parche que se llama subsidio, pero el consumidor y los panameños siguen desprotegidos. O sea, ¿cómo hacemos allí y por qué autoridades como ASEP ya no ponen un alto en constantes apagones que vienen incluso provocando pérdidas millonarias? Hacíamos el ejercicio recientemente con los avicultores allá en el área de La Chorrera. Porque hace mucho tiempo en Panamá las autoridades dejaron de responder a los intereses nacionales y responden a intereses clientelistas, a intereses partidistas. Y el ejemplo es lo que te mencioné hace unos minutos de la Asamblea. ¿Es realmente necesaria la creación de 2, 3, 10 corregimientos cada semana? Debo recordarte que cada corregimiento conlleva la creación de una junta comunal que tiene un presupuesto asignado de creo que son $120,000 al año. Entonces suma, cuando se crea la Constitución en el año 72 eran 505 corregimientos, ya van más de 700. Multiplica 700 por $120,000 solo en el presupuesto de la Junta Comunal. Y súmale el personal, súmale una serie de cosas y ahí tienes por qué el gobierno está atado de manos en muchas cosas, ¿no? Aparte de lo que ya te mencioné, el tema de que las normas garantizan oligopolios y no garantizan libre competencia. Bien, quiero agradecer a Raúl. No la permiten, Eduardo, la obstaculizan. Sí. Raúl Eduardo Molina, él es de la Asociación de Consumidores Libres, esta mañana con nosotros. Gracias, Raúl, por tu tiempo.